2:17 de la madrugada. Un mensaje breve, casi perdido entre miles de notificaciones, comenzó a circular y dejó a muchos en silencio. No por lo que decía exactamente, sino por lo que insinuaba. Robinson Díaz, un rostro que durante años ha estado ligado a personajes intensos, a historias que laten con fuerza en la memoria colectiva, aparecía ahora envuelto en una narrativa distinta, más frágil, más humana y, sobre todo, llena de preguntas sin respuesta clara. No hubo un comunicado oficial detallado. No hubo una rueda de prensa con palabras firmes, solo fragmentos, frases sueltas, miradas captadas en momentos inesperados, y una sensación que empezó a crecer entre quienes lo han seguido durante décadas. La sensación de que algo no estaba bien, de que detrás de esa aparente calma podía esconderse una realidad mucho más compleja. Pero nadie lo afirmaba directamente. Nadie lo confirmaba con certeza. Y quizá ahí, en ese espacio entre lo dicho y lo no dicho, es donde nace la inquietud más profunda. Algunos hablan de una confesión, otros de una interpretación exagerada. Hay quienes aseguran haber escuchado palabras que apuntan a una enfermedad grave, incluso a una etapa avanzada. Pero también están quienes piden prudencia, quienes recuerdan que, en tiempos donde la información viaja más rápido que la verdad, cada detalle debe ser observado con cuidado, porque una historia puede transformarse en algo completamente distinto, en cuestión de horas, sin que nadie logre detenerla. Mientras tanto, la imagen de Robinson ya no es solo la del actor fuerte que dominaba la escena, sino la de un hombre que, en ciertos momentos recientes, parece detenerse, como si cargara un peso invisible, como si cada gesto, cada pausa, tuviera un significado que no todos logran descifrar. Y es ahí donde el público empieza a reconstruir la historia por su cuenta, uniendo piezas, interpretando silencios, buscando sentido en lo que no está completamente dicho. En entrevistas pasadas, él hablaba de la vida con intensidad, de los desafíos, de los momentos en los que todo parece tambalearse, palabras que en su momento sonaban como reflexiones generales, pero que hoy, para muchos, adquieren un matiz distinto, casi como si hubieran sido pistas, señales que nadie entendió a tiempo, o quizá simplemente pensamientos de alguien que siempre ha sido profundamente consciente de la fragilidad de la existencia. Y sin embargo, nada es completamente claro, porque en ningún momento hay una afirmación directa. No hay una declaración definitiva que confirme aquello que tanto se comenta. Solo un eco, una sensación compartida, una narrativa que crece en la mente de quienes observan desde fuera, intentando llenar los vacíos con interpretaciones propias, con emociones, con miedo. Incluso, algunas imágenes recientes lo muestran más reservado, más introspectivo, rodeado de un entorno más silencioso, lejos del ruido habitual. Y aunque eso podría significar muchas cosas, para muchos espectadores se convierte en un símbolo, en una señal de que algo está cambiando, de que hay una historia detrás, una historia que aún no se ha contado por completo, o que tal vez nunca se contará de la manera que todos esperan, porque hay historias que no necesitan ser confirmadas para sentirse reales, historias que viven en la percepción colectiva, en esa mezcla de intuición y emoción, donde la verdad absoluta deja de ser lo más importante, y lo que queda es la experiencia, la sensación, la inquietud que no desaparece. Y así, entre luces que ya no brillan igual, entre palabras que no terminan de decirlo todo, el nombre de Robinson Díaz sigue resonando. No solo como actor, sino como una figura envuelta en un momento incierto,
Un momento que nadie puede definir con exactitud, pero que muchos sienten, como si algo estuviera ocurriendo, justo ahora, en silencio, lejos de las cámaras, esperando, quizá, a ser comprendido, o tal vez, a permanecer, exactamente así, sin una respuesta definitiva. En las últimas horas, la conversación no se ha detenido. Crece, cambia de forma, se repite en distintos rincones de Internet, y aunque nadie parece tener una respuesta definitiva, muchos comienzan a hacerse la misma pregunta. ¿Qué está pasando realmente con Robinson Díaz? Según algunos comentarios que circulan, se habla de una situación delicada, de un estado de salud que podría ser más complejo de lo que aparenta. Incluso hay quienes aseguran que se trataría de algo grave. Pero, al mismo tiempo, todo esto permanece en el terreno de lo no confirmado, de lo que se escucha, de lo que se interpreta, más que de lo que realmente ha sido dicho de manera oficial. En redes sociales, la comunidad está compartiendo fragmentos, entrevistas antiguas, imágenes recientes, intentando encontrar conexiones, como si cada detalle pudiera revelar una verdad oculta. Pero lo cierto es que, hasta ahora, no existe un comunicado claro que confirme esas versiones, solo una cadena de suposiciones que se alimenta del silencio. Algunos usuarios afirman que habría hecho una confesión en privado. Otros dicen que personas cercanas habrían insinuado algo. Sin embargo, ninguna de esas afirmaciones ha sido verificada. Y en medio de todo esto, la línea entre la preocupación genuina y la especulación empieza a volverse cada vez más delgada. También hay quienes piden calma, quienes recuerdan que no es la primera vez que una historia crece sin bases sólidas, que una frase sacada de contexto puede transformarse en un titular alarmante, y que, en situaciones así, la ausencia de información concreta puede ser interpretada de muchas maneras distintas, algunas más cercanas a la realidad, otras completamente alejadas. Mientras tanto, el nombre de Robinson sigue apareciendo, una y otra vez, acompañado de palabras como enfermedad, etapa difícil, situación crítica, pero siempre rodeado de matices, de dudas, de ese podría ser, se dice, según algunos, que impide llegar a una conclusión firme. Y es precisamente ahí, en ese espacio lleno de incertidumbre, donde la historia se vuelve más intensa, porque no hay un punto claro al que aferrarse. No hay una verdad definitiva que calme la inquietud. Solo una serie de versiones que conviven, se contradicen, y mantienen a todos en un estado de ojida, como si algo estuviera a punto de revelarse. Pero aún no. Todavía no. Desde sus primeros pasos, mucho antes de que su nombre comenzara a aparecer en titulares, Robinson Díaz ya mostraba una presencia distinta, una intensidad difícil de ignorar, en escenarios pequeños, en producciones donde el reconocimiento no era inmediato, pero donde cada interpretación parecía cargar con una verdad interna, algo que no se podía fingir. Algo que el público empezaba a notar, incluso sin saber exactamente por qué. Con el paso del tiempo, su trayectoria comenzó a tomar forma, no de manera repentina, sino construida con paciencia, con personajes que poco a poco fueron dejando huella, algunos más visibles, otros más silenciosos, pero todos conectados por una misma esencia. Esa capacidad de transformar emociones complejas en algo tangible, en algo que el espectador podía sentir, sin necesidad de grandes explicaciones. Llegaron entonces los proyectos que marcaron un antes y un después, producciones que lo posicionaron como una figura sólida dentro de la televisión y el teatro, donde su nombre ya no era solo reconocido, sino esperado, donde cada aparición generaba expectativa, porque el público sabía que no vería algo superficial,
sino una interpretación cargada de matices, de contradicciones, de humanidad. En paralelo, su vida fuera de cámaras también fue tomando relevancia. Entrevistas, apariciones públicas, momentos donde no interpretaba a nadie, donde era simplemente él, y aún así mantenía esa misma intensidad, esa misma forma de mirar, como si siempre hubiera una historia detrás, una capa más profunda que no se revelaba por completo. A lo largo de los años, su imagen se consolidó, no solo como actor, sino como símbolo de una generación, alguien que había atravesado distintas etapas de la industria, que había visto cambios, transformaciones, y que había logrado mantenerse, adaptarse, sin perder su esencia, algo que no todos consiguen, algo que requiere más que talento, requiere resistencia, y sin embargo, incluso en los momentos de mayor reconocimiento, siempre hubo una especie de distancia, una sensación de que no todo estaba expuesto, de que, detrás de cada logro, existía una historia paralela, menos visible, menos comentada, pero igual de importante, una historia que no siempre se contaba en entrevistas, que no aparecía en los titulares, pero que formaba parte de su recorrido. Hoy, cuando su nombre vuelve a circular, cuando su imagen reaparece en conversaciones cargadas de incertidumbre, muchos miran hacia atrás, hacia ese camino construido paso a paso, intentando encontrar señales, intentando entender si en algún momento hubo indicios, si alguna pausa, alguna mirada, alguna palabra, ya anticipaba algo, aunque en ese entonces nadie lo hubiera interpretado de esa manera, porque la trayectoria de Robinson no es solo una lista de logros, es una secuencia de momentos, de decisiones, de transformaciones, que ahora, vistas desde el presente, parecen adquirir un nuevo significado, uno que no necesariamente estaba ahí antes, pero que hoy, bajo otra luz, se siente distinto, más pesado, más profundo, como si cada etapa, cada personaje, cada silencio, formara parte de algo más grande, algo que todavía no termina de revelarse por completo. Y en medio de todo ese ruido, hay un punto donde la historia deja de ser pública y se vuelve íntima, porque si todo aquello que se comenta, que se sugiere, que se repite, tuviera a una parte de verdad, entonces el impacto no estaría solo en quienes observan desde fuera, sino en quienes están más cerca, en quienes comparten el día a día con Robinson Díaz, en quienes lo conocen más allá del escenario, más allá de los personajes, porque, si algo así estuviera ocurriendo, no sería una noticia más. Sería un momento que transforma silencios, que cambia miradas, que obliga a detener el tiempo, aunque solo sea por un instante. Y en ese espacio, el público deja de ser protagonista, y la historia pasa a pertenecer a un círculo mucho más reducido, uno donde las emociones no se narran, se viven. Algunos imaginan conversaciones en voz baja, en habitaciones donde la luz entra de forma tenue, donde las palabras se eligen con cuidado, o donde, a veces, ni siquiera hacen falta, porque hay cosas que se entienden sin decirlas, miradas que duran un segundo más de lo habitual, gestos que parecen normales, pero que esconden una carga distinta, más profunda, más difícil de explicar. También están esos momentos cotidianos, los que normalmente pasan desapercibidos. Una mesa compartida, una llamada inesperada, un abrazo que se prolonga y que, en otro contexto, no tendría mayor significado, pero que, bajo esta posible realidad, se convierte en algo distinto, en algo que se guarda, que se siente, como si cada pequeño detalle pudiera adquirir un valor especial, y mientras fuera, la conversación continúa, dentro
todo podría estar sucediendo a otro ritmo, más lento, más silencioso, como si el tiempo se moviera de forma diferente, como si cada día tuviera un peso particular, uno que no se puede medir, pero que se percibe, en la forma en que las personas se miran, en cómo hablan, o en cómo, a veces, prefieren no hablar. No se trata de confirmar nada, ni de afirmar lo que aún no ha sido dicho de manera clara, sino de entender que, detrás de cualquier historia que genera inquietud, siempre hay una dimensión humana, una que no aparece en titulares, que no se comparte en redes, pero que existe, que respira, que siente, incluso cuando todo lo demás permanece en duda. Porque si esto fuera cierto, o incluso si solo fuera parcialmente cierto, entonces no sería solo una noticia que pasa, sería un momento que deja huella en quienes están cerca, en quienes conocen la historia completa, en quienes, quizá, están viviendo algo que el resto solo intenta imaginar, desde fuera, sin saber realmente qué está ocurriendo dentro, justo ahora, en silencio, sin cámaras, sin confirmaciones, pero con una intensidad que no necesita ser explicada. Para sentirse, hay quienes, desde el lado del público, prefieren no creerlo. Repiten que podría tratarse solo de un rumor más, una historia inflada por la velocidad de las redes. Ya ha pasado antes, dicen, recordando otros momentos en los que nombres conocidos fueron envueltos en narrativas que luego se desvanecieron. Pero incluso entre ellos, hay una pequeña duda que no desaparece del todo, una sensación que se cuela, especialmente cuando el silencio se prolonga más de lo esperado, cuando no hay una voz clara que cierre la puerta a todas esas versiones. Otros, en cambio, sienten algo distinto, una inquietud más profunda, no porque tengan pruebas, sino porque perciben cambios, detalles sutiles, una entrevista donde el tono parecía diferente, una aparición donde la energía no era la misma. Cosas que, por separado, no significan nada, pero que, juntas, comienzan a construir una narrativa emocional, una historia que no se afirma, pero que se siente, y ese sentir a veces pesa más que cualquier confirmación. Desde el lado de los medios, la situación se mueve en otra lógica, más cautelosa, más medida. Algunos evitan tocar el tema directamente. Otros lo mencionan con términos ambiguos, según versiones no confirmadas, de acuerdo con lo que circula, como si cada palabra tuviera que ser cuidadosamente elegida para no cruzar una línea. Porque en este tipo de historias, el riesgo de convertir una sospecha en una afirmación está siempre presente, y nadie quiere ser quien dé ese paso sin bases sólidas. También están los espacios donde se analiza todo, donde cada gesto es revisado, cada silencio interpretado, como si se tratara de un rompecabezas. Pero incluso ahí hay una división, porque mientras algunos buscan pruebas, otros cuestionan esa misma necesidad de saber, preguntándose si hay historias que deberían quedarse en lo privado, lejos del escrutinio constante, lejos de la presión de tener que explicarlo todo. Y luego está la dimensión más personal, la que no se ve, pero que muchos intentan reconstruir mirando hacia atrás, hacia las palabras que alguna vez dijo Robinson Díaz, hacia esos momentos donde hablaba de la vida, del paso del tiempo, de lo que realmente importa cuando las luces se apagan. Frases que en su momento parecían reflexiones generales, pero que ahora, bajo esta nueva percepción, adquieren otro peso, como si escondieran algo más, algo que no fue comprendido en su momento. Hay quienes recuerdan su forma de interpretar personajes intensos, cargados de conflicto, de lucha interna, y se preguntan si, en algún punto,
Esas emociones también formaban parte de algo personal. Si había una conexión más profunda entre lo que mostraba en escena y lo que vivía fuera de ella. Aunque eso, claro, es solo una interpretación, una forma de intentar entender sin realmente saber. Así, la historia se fragmenta, se multiplica en distintas versiones, dependiendo de quién la mire, de quién la cuente, de qué parte decida observar. Para algunos, es solo un rumor pasajero. Para otros, es una señal que no puede ignorarse. Para los medios, es un terreno delicado. Y en el plano más íntimo, es un espacio lleno de preguntas, donde lo importante no es lo que se dice, sino lo que aún permanece en silencio, creciendo, transformándose, mientras nadie logra definir con certeza qué es lo que realmente está ocurriendo detrás de todo esto, ahora mismo. Y es en los detalles más pequeños, casi imperceptibles, donde la tensión empieza a crecer sin que nadie lo note del todo, porque no hay un anuncio, no hay una frase definitiva, solo instantes, fragmentos, que, cuando se observan con atención, parecen contar algo más, algo que no termina de decirse en voz alta. En redes sociales, por ejemplo, la actividad ha cambiado, no de forma abrupta, sino sutil, pausada, publicaciones menos frecuentes, silencios más largos entre cada aparición, y aunque eso podría tener muchas explicaciones, descanso, proyectos personales, decisiones conscientes, hay quienes no pueden evitar preguntarse si ese silencio significa algo más, si detrás de esa ausencia hay una historia que aún no se revela. La última vez que Robinson Díaz apareció públicamente, algunos notaron algo distinto, no en lo que dijo, sino en cómo lo dijo. Pausas más largas, respuestas más breves, una mirada que, por momentos, parecía perderse, como si estuviera en otro lugar, aunque su cuerpo estuviera ahí, frente a todos. Y ese tipo de detalles, tan difíciles de explicar, son los que quedan resonando. No fue una escena dramática, no hubo lágrimas, no hubo declaraciones impactantes, solo una presencia ligeramente diferente, casi imperceptible para quien no estuviera prestando atención, pero suficiente para que algunos comenzaran a preguntarse si había algo más detrás, algo que no se puede nombrar fácilmente, pero que se siente, incluso en fotografías recientes. Hay quienes creen ver cambios, una expresión más contenida, una sonrisa que no se sostiene por completo, una postura más rígida, detalles mínimos, que, aislados, no significan nada, pero que, dentro de esta narrativa de incertidumbre, adquieren un peso distinto, como si cada imagen se convirtiera en una pista, en un intento de leer entre líneas lo que no está siendo dicho, y luego están esos momentos en los que no ocurre nada, absolutamente nada, ningún mensaje, ninguna aparición, ningún indicio, solo el paso del tiempo. Y ese silencio, lejos de calmar, parece intensificar la sensación de espera, como si algo estuviera por revelarse, pero se mantuviera justo en el límite, sin cruzar nunca hacia lo concreto. Algunos seguidores han comenzado a revisar entrevistas pasadas, buscando señales, pausas que antes no llamaban la atención, palabras que ahora parecen tener doble sentido, como si el pasado pudiera ofrecer respuestas, aunque en realidad solo genere más preguntas, más interpretaciones, más incertidumbre. Porque en este tipo de historias no son los grandes eventos los que generan tensión, sino los pequeños detalles, esos que pasan desapercibidos para la mayoría, pero que, para quienes observan con detenimiento, se convierten en el centro de todo.
una mirada, un silencio, una ausencia, elementos que no confirman nada, pero que tampoco permiten ignorarlo. Y así, la narrativa sigue avanzando, no con hechos claros, sino con sensaciones, con fragmentos que se acumulan, creando una atmósfera difícil de definir, donde cada nuevo detalle, por pequeño que sea, parece acercar un poco más a una verdad que todavía no se muestra, que sigue ahí, escondida, creciendo en la sombra, mientras todos observan, esperando, intentando entender, sin saber realmente qué es lo que están viendo, ni qué significa, en realidad. Y ahora, cuando todo parece haber alcanzado su punto más alto, la historia no avanza, no se rompe, no se confirma, simplemente se detiene, como si alguien hubiera bajado lentamente el volumen de todo lo que antes sonaba tan fuerte. Y lo único que queda es ese silencio que no desaparece, que permanece, que se instala. En este momento, no hay nuevos datos, no hay declaraciones recientes, no hay una voz oficial que diga con claridad qué está ocurriendo realmente alrededor de Robinson Díaz. Solo ese espacio vacío, donde antes había especulación, donde antes había interpretaciones, y ahora solo hay espera. Algunos siguen revisando una y otra vez, esperando encontrar algo distinto, una actualización, una señal, pero todo parece permanecer igual, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de revelar algo importante, algo que aún no está listo para salir a la luz, o que quizá nunca lo estará de la forma en que todos esperan. Las conversaciones, que hace unas horas eran intensas, ahora son más suaves, más contenidas. Ya no hay tantas afirmaciones, ya no hay tanta urgencia, solo preguntas, abiertas, sin respuesta, flotando en el aire, sin un lugar donde aterrizar. Y en medio de todo eso, aparece una sensación distinta. No es miedo, no es certeza, es algo más difícil de definir, una especie de pausa emocional, como si todos, incluso sin darse cuenta, hubieran decidido esperar, observar, sin empujar la historia hacia una conclusión que no existe, porque hasta ahora no hay confirmación oficial, ninguna. No hay palabras que definan lo que tantos han intentado interpretar. No hay una frase que cierre la puerta a la duda, ni tampoco una que la confirme. Solo ese espacio intermedio, donde todo puede ser o no ser. Incluso quienes antes aseguraban cosas, ahora parecen retroceder, ajustan sus palabras, matizan lo que dicen, como si también sintieran el peso de no saber, como si comprendieran que hay historias que no pueden construirse únicamente con suposiciones, por más insistentes que sean. Y así, la imagen queda suspendida, sin avanzar, sin resolverse. Robinson, en algún lugar, fuera del alcance de todas estas voces, lejos de las interpretaciones, mientras aquí, todo se queda en pausa, en ese instante donde nada se confirma, pero tampoco desaparece. Solo queda eso, la espera, el silencio y una historia que, por ahora, sigue sin decir su última palabra, o tal vez sin decir ninguna. Todavía, las luces del escenario siguen encendidas, no con la intensidad de antes, sino con un brillo tenue, casi como si esperaran, sin prisa, sin urgencia. El telón no termina de cerrarse, queda a medio camino, suspendido, como una respiración que no se completa. En el centro, un espacio vacío, donde alguna vez hubo movimiento, palabras, vida. Ahora,
Solo permanece la quietud. Una silla, ligeramente girada, como si alguien se hubiera levantado hace apenas unos segundos y fuera a regresar. En cualquier momento, el eco de aplausos antiguos todavía parece flotar, muy lejos, casi imperceptible, como un recuerdo que se resiste a desaparecer. Robinson Díaz no está ahí, pero tampoco se siente ausente del todo, como si su presencia hubiera quedado impregnada en cada rincón. Una cortina se mueve levemente, sin que nadie la toque. Un foco parpadea una vez y luego otra. El silencio no es completo. Tiene matices, pequeñas vibraciones, que hacen pensar que algo sigue ocurriendo, aunque no se vea. Los pasillos, vacíos, largos, iluminados por una luz fría. Pasos que no se escuchan, pero que, de alguna manera, se sienten. Un camerino, con la puerta entreabierta, dentro un espejo, y en ese espejo, solo la luz. Como si alguien hubiera estado ahí, hace muy poco, como si algo hubiera quedado pendiente. Las sombras no desaparecen, cambian de forma. Lentamente, el tiempo parece moverse, pero sin avanzar realmente. Y en medio de todo, esa sensación difícil de explicar, como si hubiera una historia suspendida o esperando, sin decirse todavía,